Bienvenidos, amados de Dios, remanente fiel. Continuaremos con el estudio del ser fiel a Dios solo para valientes. Esta es la parte 3. Vimos anteriormente que cuando recibimos y aceptamos la voluntad revelada de Dios, andamos en luz. Como siempre, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Por tanto, tomen sus Biblias y vayan a 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El beneficio de andar en luz es que tenemos comunión, koinonía, en la transliteración de la palabra griega koinonía, que significa comunión. No se refiere simplemente a la comunicación que existe entre nosotros y Dios. Denota también una participación mutua y una unión invisible. Además significa que nosotros y Cristo llegamos a ser uno. Si Cristo y nosotros los renacidos, los que tenemos a Dios en Cristo en nosotros, tenemos esa comunión completa y total, está disponible que seamos victoriosos en todo lo que emprendamos y a lo que nos enfrentemos. Además que la sangre del Hijo de Dios nos limpió de todo pecado. Por tanto, tenemos la protección completa y total de parte de nuestro Padre. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Con estas verdades en mente debemos seguir en la competencia, no transando los principios de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando se rompen los esquemas establecidos por los religiosos, confrontándoles con la sana doctrina, tanto a creyentes incrédulos o apóstatas, siempre habrá una gran conmoción, un gran impacto en esta gente, ya que ven amenazado su estilo de vida religioso. Se desmorona todo lo que practican y creían, pero sobre todo se enfrentan a entender que la religión en la que participan está fuera de los linderos de la sana doctrina revelada por Dios y vivida por aquellos hombres de la iglesia del primer siglo que vieron señales, milagros y maravillas en sus vidas y en las gentes que ministraban, incluso siendo solo un discípulo o seguidor, como lo fue Ananías al ministrar a Pablo. Se habrán dado cuenta que primero fue creyentes incrédulos o apóstatas. Porque hay creyentes incrédulos. Dicen creer, pero no creen lo que dice la palabra. Creen en lo que ellos piensan que es correcto o que está de acuerdo a su manera de pensar o actuar. Por eso son creyentes incrédulos. Y también hay incrédulos. Y también apóstatas, aquellos que se niegan a creer en Dios, creer su palabra y hacer su voluntad. Vayamos ahora con Hechos 9:13 y veamos qué es lo que pasó con este seguidor, con Ananías, que era solo un discípulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Se dan cuenta que hay que ser muy valiente para hablar con el Señor y decirle que no está de acuerdo con lo que le está mandando hacer. Hay que ser valiente. Y eso no significa que tú no estés haciendo la voluntad de Dios, sino que estás siendo honesto contigo primeramente y con aquel que te está enviando. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9:15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que Ananías fue muy valiente? Primero, habló con aquel que le enviaba para mostrar sus reparos. Pero también mostró que fue muy valiente para cambiar sus patrones de pensamiento, renovar su mente, al punto de que cuando entró en la casa y vio a Pablo, le llamó hermano. Y nosotros acabamos de terminar un estudio que es ¿quién es mi hermano de acuerdo a la palabra de Dios y no según la religión? ¿Se acuerdan? Y es mi hermano aquel que vive la palabra de Dios.
¿Entienden cuán valiente fue Ananías para hacer ese saludo? ¿Hermano Saulo? Sigamos, Hechos 9:10. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ananías, siendo solo un discípulo, ministró y bautizó a Pablo, y éste fue lleno del Espíritu Santo. ¿Dice que lo metió al agua? No. Y la respuesta es simple. Jesucristo, antes de su ascensión, dijo, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En reiteradas ocasiones hemos visto la claridad establecida por Dios sobre el bautismo, hecho disponible a través de su Hijo Jesucristo, la posibilidad cierta de ser lleno del Espíritu Santo prometido, de recibir poder de lo alto, herramienta necesaria para hacer la tarea. Pero miramos a las religiones que nos rodean y son felices metiendo a la gente al mar, a las piscinas, a piletas o echándoles agua. Pero cuando son confrontados por un creyente renacido que cumple el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, estas gentes arremeten con sus doctrinas pervertidas o manipuladas. Y al no tener fundamentos prefieren retirarse. Es en ese momento que se entiende que la arena de la competencia no es un estadio. Es la lucha contra las huestes de maldad de las regiones celestes que impregnan sus mentes seduciendo y encegueciendo a esta gente. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando se habla de lucha en Efesios, usa la palabra griega palé, que describe la que hoy en las Olimpiadas conocemos como lucha greco-romana. Es una lucha de fuerza, cuerpo a cuerpo, una refriega, donde se debe usar la astucia, la agudeza, los reflejos, la velocidad y la planificación para vencer. Como veíamos anteriormente con Sadrach, Mesach y Abednego, fueron hombres que creyeron a Dios contra todo lo establecido por el hombre. Veamos otro pasaje en el que Dios muestra a un hombre enfrentándose a sus miedos, temores y dudas. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. ¿Se dan cuenta cuántas dudas, cuántos temores, cuántas preguntas sin respuesta tenía este hombre? ¿No son las mismas dudas y preguntas que se hace la gente hoy al mirar lo que nos rodea? ¿Pero saben cuál es la visión de Dios para con nosotros? Las palabras del ángel que le habló a Gedeón, varón, esforzado y valiente. Sigamos con lo acontecido a Gedeón. Más adelante veremos la respuesta de Dios, el propósito y el provecho. Jueces 6:14. Y mirando el Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío hoy? ¿No te envío yo? Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. El comienzo del andar del creyente de acuerdo al corazón de Dios en este tiempo es aprender de las cosas que se escribieron antes. Son para nuestra enseñanza. Por tanto, se deben derribar todos los ídolos de la vida, todo lo que se tenga por sobre o se considere más importante que Dios. Todo lo que esté antes que Dios es un ídolo. Los hijos, el trabajo, la familia, el ego o el yo. El líder, la religión y lo que ésta diga y que esté más allá de la voluntad de Dios o se anteponga a Dios es un ídolo. Sigamos con Gedeón. Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad, y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Lo segundo después de sacar a los ídolos es desechar la duda, el miedo y el temor, ya que estos son el medio que usa el adversario de Dios para derrotar al hombre.
Si quieren ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del remanente fiel, se debe ser muy valiente y no ser fluctuante. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Recuerdan las instrucciones de Dios a Gedeón? Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Y sí, hubo gente que se devolvió, 22.000, dice Dios, que no siguieron adelante. Jueces 7:5. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. ¿Cuál creen que fue la razón para este mandato tan específico y extraño? Fue para exhibir a los idólatras que tenían la costumbre de arrodillarse para adorar a sus ídolos paganos. Jueces 7:6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Varias conclusiones se sacan de este relato de Gedeón. Dios da sabiduría y entendimiento espiritual al hombre o mujer manso de corazón. También que a Dios no le importa la cantidad, sino la calidad del creyente. Es por ello que en reiteradas ocasiones su palabra habla de remanente fiel. Y siempre muestra que son muy pocos los fieles y valientes que se mantienen sin transar. Y por último, es que al seguir las guías, mandatos, leyes, preceptos, mandamientos de Dios, se tiene la victoria asegurada. Jueces 7:14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hoy Dios nos ha dado el mismo mandato: deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué están esperando? Las herramientas Dios ya las hizo disponibles. Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El dotarnos de las herramientas tiene un propósito: para que podáis estar firmes. Creencia, convicción, denuedo, interés y certeza son requeridas para estar firmes. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué les parece esta autoridad? Dios nos dotó de autoridad con el propósito de representarlo aquí en la tierra, tal y como nuestro hermano mayor Jesucristo lo hizo. Es por ello que los que creen que Jesucristo es Dios están bajo el yugo del diablo, porque no reconocen el medio que Dios usó para liberarlos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último en la tierra. Ya nos dio poder. ¿Entienden ahora por qué el diablo y sus huestes de maldad, los obreros fraudulentos, los lobos rapaces, los falsos maestros, están tan empecinados en negar el hablar en lenguas? Porque el hablar en lenguas es la única prueba innegable en el mundo de los sentidos que ha renacido, que ha recibido el don, el regalo del Espíritu Santo, que ha sido adoptado por Dios como hijo suyo por medio de Jesucristo, que tenemos el mismo poder latente en nosotros que tuvo Jesucristo cuando caminó en la tierra deshaciendo las obras del diablo, cuando confrontó a los fariseos hipócritas, cuando echó fuera demonios, cuando sanó a los enfermos, cuando levantó muertos. Y más aún, tú tienes algo que no estaba disponible para Jesucristo: el hablar en lenguas. La pregunta que aquí se debe hacer es: ¿lo creo? Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se requiere valentía para llevar a cabo la tarea, y debe estar avalada por la convicción de tener la verdad, y que la verdad de la palabra de Dios tenga al que cree en Dios lo que llevará a manifestar todo el poder que se recibió de lo alto al renacer, al confesar Romanos
10, 9 y 10. Y que este poder te entrega 5 derechos filiales. El primero, vamos a ver el derecho filial de justificación. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que representa la justificación es que Jesucristo pagó con su sangre nuestras transgresiones. Ya fueron pagados nuestros pecados pasados. Hoy nos podríamos parar en la misma presencia de Dios sin sentimiento de pecado, mancha o culpa. Romanos 5.16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro derecho filial es justicia. Nos da el derecho a pararnos en la presencia misma de Dios sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa, porque a los ojos de Dios somos justos. Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 5.17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lean de nuevo este versículo. ¿Cuándo deberíamos reinar? Dice Dios, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Entonces, ¿cuándo deberíamos reinar? Hoy deberíamos reinar. Hoy estamos vivos. Y si yo tengo a Cristo en mí, no hay razón alguna para que así no sea. Romanos 6.18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Colosenses 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero lo que debemos hacer después de renacer es seguir el mismo mandato que hizo Jesucristo a María Magdalena. ¿Se acuerdan? Juan 8.11. Ella dijo, ninguno, Señor, porque Jesucristo preguntaba, ¿dónde están los que te acusaron? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que hay que tener claro. Cuando renací, recibí el Espíritu de Dios y recibí los derechos filiales, yo debo no volver a pecar. Romanos 6.6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6.7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otro derecho filial es la santificación. Significa que fuimos puestos aparte. Aún estamos en el mundo. No le pertenecemos al mundo. Fuimos comprados a precio de sangre. Entiendan bien esto. Significa que fuimos puestos aparte, aunque aún estando en el mundo. No le pertenecemos al mundo. Fuimos comprados a precio de sangre. Romanos 6.22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 1 Tesalonicenses 3.13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. 2 Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además nos encomendó el ministerio de la reconciliación, el volver a unir lo que estaba separado de Dios. 1 Corintios 1.30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios les bendiga, amados de Dios, y no olviden, escudriñen las Escrituras, porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Dios les bendiga y nos estamos viendo.